El antisemitismo es un virus que cambia de forma. Asímlate, no te asimiles. Aún así recibes antisemitismo. Si eres pobre, recibes antisemitismo. Si eres rico, recibes antisemitismo. Si no tienes influencia, recibes antisemitismo. Si tienes mucha influencia, recibes antisemitismo. No tienes un estado, recibes antisemitismo. Si tienes un estado, tienes antisemitismo. También siento que una de las cosas que siempre pasa con este país y la guerra es que está sometido a mentiras increíbles y también, en un plano más simple, a la injusticia. Y sí me importa a un nivel muy profundo la justicia. Y cuando veo gran parte de los reportajes, de hecho diría que incluso la mayoría de los reportajes en los medios internacionales sobre los conflictos que involucran a este país, no es solo que muy a menudo no sea verdad, sino que además es sumamente injusto. Am, Tomando como ejemplo el conflicto actual, si un ataque similar del tamaño de un batallón hubiera atacado a Estados Unidos el 7 de octubre, en proporción a la población, eso habría implicado el asesinato de aproximadamente 1,000 estadounidenses. No creo que Estados Unidos hubiera pasado por alto eso tan fácil o rápidamente, y no creo que la gente hubiera dicho para el domingo, me pregunto cuál sería la respuesta de Estados Unidos. Espero que no sea desproporcionada. Creo que habrían permitido que los estadounidenses hicieran lo que sintieran necesario para vengarse, para igualar las cosas y, además, para ganar. Porque una de las cosas que he sentido durante muchos años sobre los conflictos en este país no es solo la injusticia en la cobertura, sino la demanda persistente de que si Israel libra un conflicto, se le permite pelear un poco pero nunca ganar, y yo quiero que Israel gane. Entiendo que presenciaste las imágenes sin censura del 7 de octubre junto con otros periodistas. ¿Por qué sentiste que era importante verla? Bueno, en realidad no estaba muy entusiasmado por verla porque ya he visto muchas cosas desagradables en la vida real en zonas de conflicto. Así que no sentí lo mismo que algunos periodistas que lo hicieron, ya sabes. Déjame comprobarlo por mí mismo y ver si puedo ver el horror, porque creo que algunas personas no lo hicieron. No saben cómo se ven estas cosas, pero me lo pidieron. Como sucedió, yo estaba en Nueva York cuando ocurrió el 7 de octubre. El 8 fui a Times Square porque supe que había una protesta pro-Palestina, que por supuesto no era una protesta pro-Palestina, era una protesta a favor de la masacre, porque primero que nada la gente llevaba carteles celebrando la masacre. Y en segundo lugar, porque esto fue el día 8, la gente todavía estaba siendo asesinada en South Pisa. Y tienes una protesta anti-Israel entonces, al menos denos 24 horas para llorar. Así que de todos modos, pero luego tenía algunos compromisos para dar charlas. Estaba hablando con Jordan Peterson por Europa y terminé en Londres justo cuando la embajadora israelí dijo, ya sabes, vamos a hacer una proyección y nos gustaría que estuvieras ahí. Así que no le expliqué a mi embajadora de la ciudad, fui. ¿Qué aprendí de eso? De hecho, sí aprendí una cosa de eso, de lo que la mayoría de la gente habla, la atrocidad del video, que no necesita ser detallada. Es tan malo como podría ser. Pero sí aprendí una cosa, que es algo que he dicho ocasionalmente en periódicos o en los medios. De hecho, lo dije en el Jewish Chronicle en Londres, en un artículo que luego causó un gran escándalo para el Jewish Chronicle porque la gente se opuso. Pero dije que hay una cosa que realmente me ha llamado la atención, y es esta, que fue el regocijo de los asesinos, la alegría de los terroristas. Y de hecho después dije, cuando caminé en silencio durante mucho tiempo por Kensington Palace Road. Un gran amigo mío es un periodista experimentado de unos 70 años. Y finalmente, cuando hablamos, dijimos esta última cosa, es el regocijo. Sabes, he visto la forma rusa de hacer la guerra. Es muy, muy brutal. Y hay psicópatas en el ejército ruso, pero no es un ejército entero de psicópatas. Este era un ejército entero de psicópatas. Sociópatas, podrías decir. Ben, un psicoterapeuta israelí, de hecho estuvo en un panel conmigo anoche, hizo la observación importante de que trabajó en Saint Roth. Y dijo, sabes, recuerda, los psicópatas nacen, los sociópatas se hacen. Realmente estamos tratando con nosotros mismos como una sociedad de sociópatas. Pero de todos modos, a partir de ahí planteé de que la parte con la que mucha gente trata de oponerse, pero yo lo sostengo, es que esto de ninguna manera minimiza las atrocidades de los nazis. ¿Quién podría hacer eso? Pero había un matiz, que era que aunque algunos nazis estaban muy orgullosos de su trabajo, incluso Himmler dijo cuando dio las instrucciones a las SS y a otros, están haciendo algo que tendrá que quedar entre nosotros.
Sabes, tiene que ser secreto. Se hará en secreto y nunca se debe hablar de ello. Por supuesto, algunos nazis estaban muy orgullosos de su trabajo y todo eso, pero no tenías a todo un ejército de personas que, si hubieran vivido, incluso si hubieran vivido en nuestra era de redes sociales y iPhones y todo lo demás, habrían llamado a sus padres en Hamburgo y habrían dicho, estoy tan orgulloso de mi trabajo, deberías estar tan orgulloso de tu hijo. Y como sucedió, un gran amigo mío que falleció hace algunos años en Londres, un gran hombre llamado George Weidenfeld, quien fue, entre otras cosas, un refugiado de Austria en 1938. Y también fue una especie de vicesecretario de la Fundación del Estado de Israel. Él, hacia el final de su vida, murió a los 96 años, hace unos 8 años. Y él, al final de su vida, me dijo esto. Dijo, tal vez era mejor que lo dijera él, que había huido del nazismo. Pero él dijo esto, dijo que el orgullo de Hamás y de los grupos fundamentalistas violentos es una especie de otro nivel de maldad. No significa que lo que Hamás ha logrado a esa escala sea lo que los nazis se propusieron hacer, pero en carácter es diferente y de una manera muy inquietante. Así que aprendí eso del metraje sin editar, sino otra cosa. Así que una de las muchas batallas narrativas que se han estado librando recientemente es esta cuestión de cuándo comenzó este conflicto. ¿Comenzó el 7 de octubre o hay un contexto adicional que necesitamos entender? Entonces, ¿cuándo comenzó el conflicto? Sabes, hace algunos años hubo un debate en Londres al que asistí, y mi amigo, el historiador Andrew Roberts, estaba debatiendo. Era un debate sobre los orígenes de la Segunda Guerra Mundial como tema principal. Teníamos a Pat Buchanan, una especie de figura algo anticuada en la política estadounidense, del otro lado. Y había algún académico increíblemente tedioso, como sucedió en el Churchill College, en Cambridge. Y estaban haciendo todas esas cosas que los académicos modernos que no saben de lo que hablan suelen hacer. Y se quedan atascados en detalles totalmente superficiales, frívolos e insignificantes, hasta que en realidad se dan cuenta de que no saben. Había una discusión sobre por qué comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente el moderador volteó hacia mi amigo Andrew Roberts y le preguntó, ¿por qué empezó la Segunda Guerra Mundial? Y Andrés dijo, la Segunda Guerra Mundial empezó porque Hitler invadió Polonia. Eso fue útil, ya sabes. Y a veces eso pasa en las discusiones, y particularmente en discusiones académicas, discusiones de alto nivel. La gente se pierde tanto en las complejidades que olvida lo básico. Ahora, obviamente, este conflicto comenzó el 7 de octubre. No es cierto que hubiera un alto al fuego el 6 de octubre, pero la gente de Ashko, Ashdod, Sderot no cree que estuvieran en un alto al fuego antes del 7 de octubre. Pero no era esto, y sabían que la magnitud de lo que estaban intentando y lo que habrían logrado era de otro nivel. Así que ellos empezaron esto. Y mi esperanza es que sea Israel quien lo termine. Pero claro, puedes agregar muchísimo contexto. Y el problema con eso es que puedes seguir yendo hacia atrás y hacia atrás, y eventualmente se convierte en una especie de ejercicio intelectual bastante onanista. No, esto empezó en tal año, o esto empezó con esto. Empezó en 1948. No, empezó con la Declaración Balfour. No, empezó con los otomanos, ya sabes. Pero podrías... Esta es una región donde puedes seguir yendo hacia atrás y seguir yendo hacia atrás por muchísimo tiempo. Podrías decir que empezó en 2005 con la retirada. Recuerdo muy bien la retirada. Recuerdo muy bien las discusiones al respecto. Acabo de regresar de Gaza otra vez hoy, y todavía estoy algo cubierto de polvo, pero estuve ahí hace unas semanas de nuevo, y hablé con un comandante de las FDI. Acabábamos de salir del hospital, y le dije, supongo que tenía unos 50 años, le pregunté, ¿has estado aquí antes? Él estaba parado en medio de la franja de Gaza, y me dijo que sí. Le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que estuviste aquí? Él dijo, 2005, cuando estaba sacando a la fuerza a amigos de la familia de sus casas. 18 años después, aquí estoy de nuevo. Los gazatíes han pasado todo ese tiempo. Piensa en 18 años. Es el tiempo que dura una educación completa. Tuvieron exactamente el tiempo que dura una educación. Y nos han dado esto. Una sociedad de sociópatas. Así que es su culpa. Ellos empezaron eso. Es su culpa. Y tienen que pagar por ello. Neil Ferguson dijo recientemente que las universidades estadounidenses están, cito, involucradas en exactamente los mismos procesos que llevaron a las grandes universidades alemanas por el camino de la complicidad en el Holocausto. Ahora, según Ferguson, esto se debió en gran parte a la politización de la educación superior. ¿Qué opinas sobre el estado actual de la educación en Europa y Norteamérica? Bueno, creo que es totalmente lamentable, como ya lo he señalado un poco. Y no estoy tratando de criticar a Estados Unidos en particular, es solo que me temo que en nuestra época, y escribí un libro sobre esto hace algunos años, llamado La locura de las multitudes.
Hemos tenido este desarrollo muy extraño de uno de los peores virus mentales durante algunos años, proveniente de Estados Unidos, particularmente de las universidades estadounidenses en los últimos años. Y todos saben lo que es. La gente lo llama de diferentes maneras: justicia social, ideología, interseccionalidad, una de las peores y más feas palabras del idioma que describe una idea aún más fea, jerarquías de opresión, mérito. Todo esto, por cierto, se puede desmontar muy fácilmente. No creo que nada de esto sea una disciplina académica, ni siquiera creo que sea una idea. Ciertamente no es una idea que sostenga ningún debate serio o controversia. Lo que ha pasado es que esa ideología, junto con todo este tipo de diversidad, equidad e inclusión como prioridad, todo eso, se está aplicando al Medio Oriente en este momento. Y gran parte de la incomprensión, quiero decir, parte de ella es simplemente maldad de activistas que odian este país y desean que sea destruido. Y no deberíamos pasar por alto a esas personas tan rápido, pero eso existe. Pero debajo de ellos hay simplemente una gran cantidad de personas, como digo, especialmente en Estados Unidos, porque como digo, Estados Unidos solía ser un importador neto de malas ideas, principalmente de Francia. Y tengo una teoría, quiero decir, es una teoría francesa, que una teoría francesa llegó a Estados Unidos. Estados Unidos la pasó por el filtro racial y la envió de regreso al resto del mundo. Y es tan mala que los franceses no la quieren. Literalmente, 100 académicos hace unos años firmaron una carta diciendo: no queremos esto en Francia. Emmanuel Macron, que no es de derecha, dijo lo mismo. Dijo: no queremos esto, no encaja en nuestra sociedad. Y de hecho, cuando ocurrió la gran purga iconoclasta de 2020 en Estados Unidos, donde todos empezaron a derribar estatuas de casi todos, cuando eso pasó, Macron dijo: ni una sola estatua será derribada en Francia, ni un solo monumento. Lo admiré muchísimo por eso. En cuanto a nuestro pasado, lo conservaremos. Conoceremos nuestro pasado. Después de todo, ¿cómo vas a conocer tu pasado si todo lo de tu pasado ha sido eliminado? Era un académico estadounidense que dijo recientemente: no quiero ver estatuas de la Confederación de la Guerra Civil. Confederados, quiero poder recorrer mi país y aprender sobre mi país sin ver esto. Pensamos: ¿cómo vas a aprender sobre tu país si solo tienes como una pequeña parte de su historia? Recientemente fue Richmond, Virginia, para dar un discurso, y ahí tienen un lugar llamado Monuments Avenue. Monuments Avenue solía ser una avenida bastante hermosa. Estaba llena de figuras bastante controvertidas, hay que decirlo, incluyendo al general Robert E. Lee, el comandante de las Fuerzas del Sur en la Guerra Civil, quien, por cierto, quiero decir, estaba del lado equivocado, pero era un hombre muy notable, y ahora han quitado todos estos monumentos, así que la avenida de los monumentos ahora es solo la avenida de los pedestales. Y la única estatua que quedó en pie es la de Arthur Ashe, el tenista, ¿verdad? Sí. Tenista. Por cierto, es una estatua bastante desafortunada porque es él sosteniendo una raqueta de tenis así y un niño pequeño arrodillado a sus pies. Y parece que acaba de golpearlo. Muy mala escultura. Pero si vas a Monuments Avenue ahora, tienes que pensar que la historia de Richmond, Virginia, fue una de jugar tenis, lo cual es una idea algo engañosa. Pero todo ese asunto de la justicia social estadounidense, la interseccionalidad y la jerarquía de víctimas se lo han impuesto a esta región. Y por eso se han desviado tanto. Ya sabes, ellos ven esta región y dicen: bueno, saben que el colonialismo es malo. Piensan que el colonialismo es malo, siempre y en todas partes. Piensan que, bueno, la gente blanca es mala, obviamente. Piensan que todo es opresor y oprimido. Y por cierto, el opresor siempre es el opresor y el oprimido siempre es el oprimido. Y puedes adivinarlos solo con verlos desde la visión superficial de nuestra especie. Así es. Y han puesto esto sobre Israel y han decidido, entre otras cosas, que Israel es blanco. Una empresa colonialista blanca en la que los israelíes son los opresores y los palestinos son los oprimidos. Y esta es una visión tan superficial, pero ha tomado fuerza. Ahora, lo que señala Neil Ferguson en ese artículo, que si lees el Free Press de Barry Weiss, es que, por supuesto, primero que nada, las universidades no son necesariamente lugares de mejora moral, y no es necesariamente el propósito de la universidad. Mi opinión es que la universidad debería estar ahí para educar y formar personas cultas, personas cultivadas. Pero no es necesariamente el caso que porque vayas a la universidad te conviertas en una buena persona. De hecho, probablemente todos hemos conocido personas que nunca han ido a la universidad o que nunca han tenido educación formal, y son las personas más amables, bondadosas y generosas.
personas amorosas que puedas imaginar. Y estoy seguro de que todos hemos conocido a personas sumamente calificadas que son unos imbéciles. Y simplemente no es cierto que la universidad mejore moralmente. Y el punto que Neil mencionó, entre otras cosas, fue que ese era el caso en los años 30 en Alemania. Uno de mis grandes héroes intelectuales, Alan Bloom, quien escribió El cierre de la mente americana, cuando él analizó lo que creía que salió mal en las universidades, escribió su obra maestra alrededor de 1984, así que hemos sabido de esto durante toda mi vida. Y solo ha empeorado. Él señala que en Alemania la gran catástrofe intelectual ocurre cuando Heidegger, quien en ese entonces era el rector de Heidelberg, entrega la carta del rectorado en 1934. Y en este discurso escalofriante les dice a los estudiantes de Heidelberg que todas las preguntas ya han sido resueltas. Y ahora solo es nuestro trabajo implementarlas. Bueno, los estudiantes de Heidelberg no recibieron una educación moral en ese periodo. Y lo que Neil quería decir era, sin decir que todo esto es igual de malo o exactamente lo mismo ni nada, es que de alguna manera ahora es igual. Sabes, tenemos estudiantes que van a la universidad y que en realidad los están volviendo moralmente peores. Y todos en Estados Unidos conocen este fenómeno. Creo que ahora puedes darte un poco más de tiempo en las universidades británicas y en algunas universidades del continente, seguro. Pero ya sabes, durante años he dicho que, ya sabes, hay padres pobres en Estados Unidos. Va a pasar, no en todos lados, pero en muchos lugares. Estos padres pobres, ya sabes, vuelven a hipotecar su casa para mandar a sus hijos a la universidad, para que se vuelvan más tontos y malévolos, lo cual no me parece un buen trato. Pero sí, o sea, empieza con eso. O sea, ¿quiénes son estas personas, los rectores de las universidades, para empezar a hablar de moralidad en conflicto o de qué lado deberías estar? Eduquen a los malditos estudiantes, denles algo que valga lo que pagan, y es mucho dinero. Creo que a estas alturas, la mayoría de nosotros hemos visto los videos de la audiencia en el Congreso en los que los directivos de las universidades de la Ivy League simplemente se negaron a responder la pregunta básica, si pedir el genocidio de los judíos viola su código de conducta. Ahora, casi de inmediato, hubo llamados a la renuncia, pero muchas de las personas que critican a los rectores de las universidades son las mismas que durante años han defendido la libertad de expresión en los campus. Como alguien que ha escrito extensamente sobre la libertad de expresión, ¿dónde trazas la línea? La línea es muy clara. Esta no es una pregunta compleja. Sí creo que en casi cualquier tema puedes volver locas a las personas si insistes una y otra vez en la misma pregunta. Déjame ponerlo de esta manera, ¿sabes? Una cosa que sociedades como Gran Bretaña, de donde obviamente soy, han estado experimentando en los últimos años, es esta ruptura social sobre quiénes somos, qué somos, qué es nuestra sociedad, qué es la identidad británica, qué significa ser británico, qué significa eso. Y siempre digo, primero que nada, que eso es una mala señal, porque si tienes que preguntar, significa que estás en problemas. Y en segundo lugar, si le haces eso a cualquier persona, así como a cualquier sociedad, durante suficiente tiempo, vas a causar una especie de colapso. Quiero decir, si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, ya saben, ¿pero quién eres? Y me dijeras tu nombre, yo diría, no, pero ¿quién eres? No. Pero bueno, sé que eres hija de X y Y, pero, ¿quién eres? Si siguiera así, en algún momento tendrías una crisis. Tendrías como... Ya no sé, basta de preguntas. Así que, bueno, puedes seguir profundizando con algunas preguntas y en realidad solo empeorar las cosas si sigues respondiéndolas. En cuanto a la libertad de expresión, lo digo con cierta irritación, pero hemos conocido las reglas básicas de esto durante 400 años, así que cuando la gente me pregunta cuáles son los límites de la libertad de expresión, yo solo digo, ¿conoces la obra de John Milton? ¿Has leído a John Stuart Mill? ¿Sabes que esto se resolvió hace 200 años? Y si no sabes la respuesta, es tu maldita culpa. Y tú, usando una de las frases de la época, necesitas educarte. No es culpa de la libertad de expresión que seas ignorante sobre la libertad de expresión. Es tu culpa. Ahora, en nuestras sociedades, por supuesto, varía de país en país. Algunos países todavía tienen leyes parecidas a las de blasfemia. Algunos países tienen la primera enmienda. Algunos países tienen leyes de lesa majestad. Curiosamente, Alemania en realidad las tiene. Algo que descubrí hace algunos años cuando tuve problemas con el presidente Erdogan, porque fue una historia bastante larga, pero bueno, un comediante alemán estaba leyendo sobre él y él intentó que Merkel procesara al comediante por una ley de lesa majestad. Es bastante increíble. De inmediato inicié una competencia con un premio en efectivo de 1000 libras para insultar al presidente Erdogan, por lo cual ya no puedo ir a Turquía. Estás siendo grosero. Cada vez hay más países en los que no soy bienvenido, pero siempre hay diferencias de un país a otro, aunque en términos generales es bastante sencillo. La mayoría de la gente está de acuerdo, o han estado de acuerdo, en que la libertad de expresión es absoluta, con un par de excepciones, y la principal excepción es la incitación a la violencia.
Y el umbral que manejan nuestras sociedades para considerar algo incitación a la violencia es muy específico. Por ejemplo, no incluye referirse a alguien con el género equivocado. No incluye decir que el sexo biológico es real. No incluye herir los sentimientos de alguien. No incluye ser cruel o grosero. Sabes, no somos un jardín de niños, ni se supone que debamos serlo. Y de hecho, incluso dentro de la incitación, es bastante específico. Como alguien que, ya sabes, lleva mucho tiempo en este ámbito durante bastante tiempo, por ejemplo. Si alguien envía un mensaje desde el sótano de la casa de su mamá diciendo, quiero matarte, no considero eso como incitación. Considero que alguien parado afuera de mi casa con una multitud y antorchas encendidas diciendo, entren a esa casa, eso sí lo considero incitación. Pero en realidad es un estándar bastante alto. Hace algunos años vivimos en una era del victimismo, o al menos así es en Occidente, donde la persona que más se victimiza es la que gana. Hace algunos años había un clavadista llamado Tom Daley en el Reino Unido, y alguien le envió un tuit diciendo, quiero ahogarte, y la policía británica lo arrestó, y de hecho defendía al joven. Dije, primero que nada, es evidente que cuando investigaste el caso, era un joven muy enfermo, muy infeliz, que vivía en una pensión o casa de huéspedes en el sur de Inglaterra, a kilómetros de distancia de donde Tom Daley, el clavadista, estaba compitiendo. Y además, es muy difícil ahogar a Tom Daley. Y pensé que todo esto debía tomarse en cuenta. Pero claro, la gente dice, es una amenaza de muerte, es una amenaza de muerte, es algo muy específico. La libertad de expresión está rota, y soy bastante absolutista en esto. Estoy a favor de un margen muy amplio para expresarse. Lo que los líderes de las tres instituciones que antes eran buenas estaban haciendo era, primero que nada, mostrar una brecha moral increíble que tienen. Porque como muchas personas, incluyéndome a mí, señalaron, si insertaras a cualquier otro grupo de personas ahí, está pidiendo la muerte de todas las personas negras, excepto en Harvard. Creo que podrían haberlo hecho así. Pedir el asesinato de todas las personas homosexuales es algo que se fomenta en Harvard así. Genocidio de judíos, contexto. Tengo un amigo que sabe más que yo sobre tecnología. Comenté esto en una entrevista y las tres mujeres me sonaron como ChatGPT cuando responde. Dieron esas respuestas tontas, formuladas y ridículas. Sé por qué, por supuesto. Eran respuestas jurídicas, diseñadas para cubrirse las espaldas de cualquier acción legal futura tomada por un estudiante, específicamente un estudiante judío. Por eso, especialmente la directora de la Universidad de Pensilvania, que de alguna manera sonrió con desdén al responder, y una de las razones por las que particularmente detesté sus respuestas fue porque sonrió así. Y vi esa sonrisa y pensé, ¿qué significa esa sonrisa? Y es la sonrisa de alguien que se sale con la suya sabiendo que está completamente equivocado. Pero entonces un amigo mío me llamó y me dijo, Doug, estás equivocado sobre lo de ChatGPT, me dijo. Acabo de intentar escribir estas preguntas y ChatGPT da una buena respuesta, así que lo hicimos juntos. Preguntamos, por ejemplo, ¿está bien pedir el genocidio de los judíos? La respuesta de ChatGPT fue, en todos los sistemas morales el genocidio se considera incorrecto. Bueno, Claudine Gay de Harvard no pudo decir eso. Así que como dije, resulta que la IA es más moral que la presidenta de Harvard. Bien hecho, Harvard. Así que no, quiero decir, por supuesto, yo defiendo la libertad de expresión. Por cierto, ahora todas estas personas que antes no apoyaban la libertad de expresión están llorando por la libertad de expresión. Y es totalmente falso. Es una farsa. Porque todas estas universidades han cancelado invitaciones a ponentes en los últimos años que no han hecho nada parecido a pedir un genocidio. Mike Pompeo iba a dar una conferencia, un exsecretario de Estado en los Estados Unidos. Iba a dar un discurso en uno de estos campus hace algunos años, y él mismo me lo dijo, y ahora lo han escrito en sus memorias, que le cancelaron la invitación porque la universidad estaba preocupada de que fuera a decir cosas que ofenderían al Partido Comunista Chino. Así que no me digan que Mike Pompeo no puede venir al campus porque podría incitar o insultar a los comunistas. Pero genocidio de judíos, libertad de expresión, demasiado complicado. Es realmente complicado. Estas personas no practicaron eso durante años. Son unos completos farsantes y fraudes. Quiero preguntar, antes que nada, muchas gracias por venir. Quiero preguntarte, mencionaste cómo muchas de las actividades militares de Israel dependen de la comunidad internacional y particularmente de Estados Unidos, lo que aprueban o no aprueban en términos de acción militar. ¿Crees que debería ser un objetivo de Israel eventualmente independizarse de este apoyo? Sé que esto ha sido algo en lo que he pensado durante mucho tiempo. Solo una preocupación en ese sentido de que Estados Unidos controle todos los intereses y acciones militares de Israel dependiendo de la ayuda. Y si tuvieran éxito en ese sentido,
¿Crees que eso tendría un efecto significativo en términos de que Israel pueda operar más en función de los intereses directos de Israel en lugar de los intereses de la comunidad internacional? Bueno, es cierto que sería enormemente útil si Israel no dependiera del apoyo de Estados Unidos. No puedo. O sea, creo que hubo algunos puntos bajos durante la administración de Obama. Obviamente, este país también estaba buscando amigos en otros lugares. Hay muchas cosas que se podrían decir sobre esa estrategia, pero me parece sensato al menos mirar a tu alrededor si tu principal aliado parece estar flaqueando en su apoyo. Y, en un mundo ideal, Israel sería autosuficiente en ese sentido. No sé qué escenario llevaría a Israel a esa situación, pero obviamente eso es lo más deseable. El antisemitismo es un tema tan complejo que no puedo hacerle justicia en unos minutos. Pero me parece que puedes identificar a alguien que nunca ha pensado en el antisemitismo cuando dice algo como, por eso debemos erradicar el antisemitismo para siempre. Jeremy Corbyn, el ex líder del Partido Laborista, no amigo de Israel, ocasionalmente demostraba su ignorancia insondable diciendo cosas como, por eso debemos, quiero decir, él lo era un antisemita horrible de hecho, pero ocasionalmente decía cosas como, cuando lo acorralaban decía, necesitamos derrotar. El antisemitismo ahora es una fobia, fóbico, racismo de todo tipo, y simplemente piensas, no has reflexionado sobre nada de esto ni un minuto. Quiero decir, eso es como decir, por eso necesitamos tener una guerra contra la envidia y erradicar la envidia de nuestras sociedades. O la avaricia. ¿Qué tal la gula? Mi cosa favorita, y bueno, diría que hay dos libros para mí que parecen ser manuales sobre la cuestión del antisemitismo. Uno es un libro que me presentó Thomas Stoppard hace algunos años, que tenía un título bastante llamativo, Confesiones de un antisemita, de un gran escritor nacido en Rumania, Gregor von Retzori, y él escribió este gran libro, que en realidad es un conjunto de 5 relatos cortos y está ambientado en la pequeña Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Y el capítulo inicial en particular tiene una escena muy impactante. Se trata simplemente del antisemitismo que existía antes de la catástrofe, que estaba presente en el mundo de los Habsburgo. Y hay una escena increíble donde el joven o el joven austriaco sale con una mujer con la que ha estado saliendo, que es una mujer judía bastante mayor que él. Están en un restaurante y este joven ve a algunos de sus amigos del ejército en el restaurante. Y de inmediato se siente tan avergonzado de que lo vean con esta mujer judía mayor porque sabe lo que ellos piensan de ella, sabe lo que piensan de él por estar con ella. Y ella comete, por así decirlo, el error durante la cena de intentar ser menos judía, es decir, de parecerse más a los demás y comportarse más como los demás. Y esto lo exaspera y enfurece aún más con el que está en la cita, hasta que finalmente la abofetea frente a todos. Es una escena enormemente reveladora porque, por supuesto, la mujer no puede hacer nada bien. Si es judía, lo va a avergonzar. Si trata de asimilarse, lo avergüenza. No hay salida. Es lo que en el ajedrez llaman un zugzwang. Tienes que moverte, pero cada movimiento empeorará tu posición. Y el segundo libro, que creo, en mi opinión, es poco apreciado en este tema, es quizás la mejor novela del siglo XX, Vida y Destino, de Vasily Grossman. ¿Alguno de ustedes conoce este libro? Vida y Destino fue escrito por Vasily Grossman, quien fue un escritor verdaderamente grande al nivel de Tolstoy y Dostoyevsky. Sin duda merece estar ahí. Era periodista. Cubrió todo, desde la batalla de Stalingrado hasta ser el primer periodista en entrar a Treblinka. Y, de verdad, su ensayo sobre haber sido el primer periodista en entrar a Treblinka es algo que te hiela la sangre. Es un reportaje extraordinario. Pero Vida y Destino fue su obra maestra y casi no la conseguimos. Había una copia que fue sacada de contrabando de la Rusia soviética. Tiene como 800 o 900 páginas, por eso mucha gente no logra terminarla. Pero abarca el corazón oscuro del siglo XX, desde Stalingrado hasta Auschwitz y de regreso. Está llena de momentos increíbles. Son momentos de drama de los que podría hablar toda la noche. Pero una de las cosas más fascinantes de Vida y Destino es que justo en el centro de la novela, Vasily Grossman dedica 3 páginas de su tiempo y atención a la cuestión del antisemitismo. Y estructuralmente, moralmente y en todos los demás sentidos tiene todo el sentido porque él se da cuenta de que el corazón oscuro del siglo XX en realidad gira en torno a esta cuestión. Y está en el centro mismo de la novela y en la medianoche del siglo XX. Les insto, si no leen Vida y Destino en su totalidad, lean esas 3 páginas. Él dice, entre otras cosas, dice sobre el antisemitismo, dice porque, por supuesto, como todos saben, es un virus que cambia de forma, como ya lo dije. Asímilense, no se asimilen,
Aún así hay antisemitismo. Si eres pobre, sufres antisemitismo. Si eres rico, sufres antisemitismo. Si no tienes influencia, sufres antisemitismo. Si tienes mucha influencia, sufres antisemitismo. No tienes un Estado, sufres antisemitismo. Si tienes un Estado, también sufres antisemitismo. Una y otra vez. Grossman hace esta fascinante observación intelectual. Él dice, nos da una gran lista. Dice que puedes encontrarlo en la Academia de Ciencias y en los juegos que los niños juegan en el patio de la escuela. Pero dice que, en todos los casos, es el reflejo de la persona desposeída que lo siente. Él dice, dime de qué acusas a los judíos y te diré de qué eres culpable. Es una observación increíblemente importante. No existe tal cosa como un antisemita feliz. Estas son personas llenas de odio. Y por cierto, no solo llenas de odio hacia afuera, sino también llenas de odio hacia sí mismas. Cualquiera que busque una excusa en la vida para sus propios fracasos puede terminar culpando a los judíos porque no pueden cargar su infelicidad personal, su propia reflexión personal. Tengo un pasaje favorito de Nietzsche en la genealogía de la moral que utilicé con mucho cuidado, como siempre hago con Nietzsche en mi último libro. Utilizo un pasaje de la genealogía de la moral donde Nietzsche habla de la persona resentida, que muy a menudo la persona resentida caerá en el antisemitismo. Nietzsche dice que hay un momento en el que tienes que decirle a la persona resentida una cosa que es, sí, tienes razón, alguien ha destruido tu vida, alguien ha arruinado tu vida desde el mundo entero. Esa persona eres tú. Pero por supuesto, incluso como dice Nietzsche, es muy difícil encontrar personas que digan eso. Ni siquiera Nietzsche sabe exactamente quién lo diría. Él dice que un sacerdote secular podría observar la vida de la persona resentida y decirle, eres tú. Pero la persona resentida es muy propensa a descargar su resentimiento sobre una persona exitosa, o incluso no necesariamente sobre una persona exitosa, sobre un pueblo al que podría percibir como exitoso. Y en mi opinión, una de las razones por las que el antisemitismo es imposible de erradicar, pero eso no significa que no debamos combatirlo donde quiera que lo veamos. Una de las razones por las que creo que es imposible de erradicar es porque apela a todos los peores instintos humanos, los cuales son imposibles de erradicar. Nunca nos desharemos de la maldad humana, nunca nos desharemos de la envidia humana. La desposesión humana, la debilidad humana, las fallas humanas, el deseo de culpar a otros por tus propios errores. Nunca nos desharemos de estas cosas, pero podemos arrojarles luz. Y cuando arrojas luz sobre estas cosas, sin duda puedes hacer que algunas de las ratas huyan, lo cual considero uno de mis placeres profesionales. Gracias, señor Merrick.